Buenos días, ingeniero Sergio. Voy a hacer la presentación del proyecto final de programación. El sistema es de un hospital, entonces voy a empezar mostrando un poco de cómo fue que yo desarrollé este programa. Segundo, voy a explicar el código fuente y por último voy a explicar cómo es que funciona este sistema. Bueno, aquí estoy en la parte del código del proyecto. Voy a empezar a explicar lo que es el código fuente, ciertas partes porque algunas son repetidas. Voy a iniciar con el web config. El web config es básicamente lo que me permite hacer una conexión con la base de datos. Por ejemplo, podemos ver aquí algunas credenciales, el nombre del servidor de SQL Server con el nombre de mi equipo, el initial catalog, hospital, el ID, Levin y la contraseña, y todo esto va a ser llamado dentro de ciertas partes del código para poder funcionar. Entonces esa es la parte principal del web config, hacer una conexión con la base de datos. Voy a proseguir con el login. Entonces login es un formulario que es ajeno a la master page porque aún no he iniciado en el programa. Entonces voy a iniciar tanto el code behind como la parte principal. Entonces vemos aquí solo hay lo que son text box, también botones, también hay una hoja de estilos, y la parte del code behind lo que me está diciendo es validar si este usuario que ingresó al usuario, este dato que ingresó al usuario es el que está asignado a la base de datos con estos campos. Si es verdad, entonces me redirecciona a lo que es el menú principal. Se crea también la variable de inicio de sesión, y si no es verdad, entonces muestra un mensaje de acceso incorrecto. Esto es lo que hace el login. También hay un archivo de CSS para darle un poco de estilo. Entonces este es el código de CSS para el login. Voy a pasar a la parte de la master page. La master page yo le he dado listas con UL y li. He quitado lo que es el table, esto para que se vea una navegación. También tiene la parte del content placeholder y el footer. La parte del code behind lo que hace es identificar qué tipo de usuario es para que por ejemplo un usuario de consulta no tenga acceso a la tabla de usuarios o algunas otras. Entonces aquí es donde yo muestro cuáles son visibles y cuáles son las visibles. Entonces esta es parte del master. También tiene una hoja de estilos, es esto. Ok, voy a hacer una parte de consulta. Vamos a ver new paciente. New paciente tiene en la parte de HTML text box, un botón donde yo puedo ingresar esa información a la base de datos. El code behind lo que está haciendo es efectivamente eso, con este comando de SQL insert into. Estos son los campos de la base de datos y estos son los text box donde se va a ingresar la información por parte de la página web. Si se logró, muestra un mensaje por medio de JavaScript que se logró.
De lo contrario, no se logró. Ok. Muestro también la parte de modificar paciente. Esto es básicamente, a diferencia del de insert, es que tiene un drop down list. Esto para que se puedan mostrar cuáles son los datos que ya existen en la base de datos, específicamente en la tabla de usuarios. Entonces este es el drop down list. Tiene un atributo, un selected index change, para que se pueda visualizar. Entonces en la parte del code behind, lo primero que se hace es llamar a una función que busca esos datos. Entonces lo que va a hacer es ir a traer a la tabla todos los datos y va a mostrar específicamente lo que es el nombre, y el campo de la ID puesto lo va a dejar atrás, escondido. Cuando el usuario presione uno de los nombres que están en ese drop down list, lo que va a hacer es que ese ID que se seleccionó lo va a ir a buscar en la base de datos. Entonces aquí donde dice select from where I puesto, o sea, si es igual, entonces me retorna todos los valores que hay en esa línea de la base de datos. Se visualizan acá y se habilita la función habilitar. Esto lo que me permite es poder escribir en los textbox y también que se habilite el botón, y básicamente se hace un update con los nuevos valores que están en los textbox en los campos de la base de datos. Si se logró, de igual forma, el mensaje con JavaScript, y si no se logró, pues en el mismo caso. Si es un delete, es exactamente lo mismo. La parte de HTML es exactamente lo mismo, a diferencia que este, en vez de ser un update, es un delete. Delete from where ID puesto sea el ID que se seleccionó en el drop down list. Entonces eso es básicamente lo que hacen en prácticamente todos los formularios que se pueden ver en el explorador de soluciones. Estos formularios tienen un estilo que es estándar para todos, es este que está acá en CSS, para que sea también un poco complementario a la master page. O sea, no se puede ver algo con un impacto visual distinto al otro. Entonces esto es para todos los en la parte de los formularios de DML. Voy a pasar a la parte de reportes. Se inicia primero con el dataset que está acá. Yo creé dos datasets. Voy a ver el de paciente también. Y en el dataset voy a crear un data table. Metiendo estos tipos de datos. Por ejemplo, ID paciente tiene un tipo int 32, nombres tiene un string, y así sucesivamente, dependiendo los valores que se hayan dado en la base de datos. Entonces, cuando se crea el dataset, se procede a instalar el Crystal Report por medio de SAP. Cuando ya se tiene instalado el Crystal Report, entonces se crea el archivo. Este es el Crystal Report, este es mi template. Entonces básicamente para añadir estos, únicamente he traído el data table que se creó en el dataset para este Crystal Report, y aquí se van a visualizar estos datos. Entonces esto es con la parte de reporte, pero hay una opción más donde esta es la parte del formulario. O sea, cuando se presiona el botón de reporte para pacientes, esto es lo que se va a visualizar: un grid view donde se van a ver todos esos datos previos, para que después, por medio de este botón que está acá, BTN reporte, se pueda generar un archivo PDF y ya pueda ser descargable. Entonces
Esa es la parte de código fuente. Bueno, aquí se está ejecutando el código. Entonces vemos la primera parte. Voy a intentar iniciar sesión con credenciales falsas. Me va a aparecer un mensaje que esto no es correcto porque no está en la base de datos. Si yo ingreso con credenciales que están en la base de datos, lo primero es que se va al menú principal. Entonces acá se muestra una misión, objetivos. Se podrían mostrar otras cosas más adelante, depende de las necesidades que se vayan dando. En la parte de abajo hay un footer y este es pues mi barra de navegación. Se pueden ver que es una lista desplegable. Entonces por cada tabla de la base de datos se muestra una lista de DML. Entonces si yo presiono inicio, pues no se va a mostrar algo nuevo porque esta es la parte de inicio. Si yo por ejemplo me voy a paciente, le doy nuevo, ingreso nuevos datos, por ejemplo David García, teléfono, correo, residencia, llamada y el DPI. Le voy a registrar y me apareció un mensaje de JavaScript, una ventana emergente que se logró ingresar. Si yo este dato lo quisiera modificar porque me equivoqué o porque hay necesidad de modificarlo, me vengo a la parte de consulta, la pestaña de modificar, busco el nombre y me aparecen los datos. Yo por ejemplo quiero cambiar su residencia. Voy a poner zona 1, voy a tomarla, modificar. En efecto lo ha modificado. Si ahora yo quisiera eliminar este dato, me tengo que ir a la pestaña de eliminar. Perdón, me regalo. Busco ese dato, David García, y una cuestión acá es que podemos ver que se modificó, o sea, podemos comprobar que sí es cierto. Le doy eliminar. Antes de eliminarlo, quisiera hacer algo. Este sistema me permite realizar un reporte de pacientes. Entonces, yo quiero ver mi reporte de pacientes. Voy a hacer una consulta y hasta abajo me aparece David García, es el dato que acabamos de ingresar. Voy a eliminar a David García. Ok, eliminado con éxito. Si yo hago un nuevo reporte, no me tiene que aparecer. En efecto, ya no me aparece. Este mismo reporte yo puedo descargarlo. Esta es una vista previa de lo que va a descargar. Yo le puedo descargar el reporte, me genera un PDF y esto es los datos que me mostraría. La hora en que se realizó la consulta. También se puede para los puestos. Esta es una pequeña visualización de lo que va a descargar. Y estos son los datos que hay en la tabla de puestos. Entonces muestra también la hora. Básicamente esto es lo que hace. Recordemos que cada una de mis pestañas pues me permite realizar modificaciones, eliminaciones, inserciones. Entonces esto sería la parte de la ejecución del código.